Hola, buenas tardes. Soy Rosa Blanco, soy enfermera, coordinadora de trasplantes, formo parte del equipo de coordinación. Y es importante estos cursos de formación a personal futuro de enfermería porque vais a ser nuestro relevo generacional y creo que es importante porque sois el eslabón de la cadena en la transmisión de información a la sociedad. Quien mejor va a poder contestarle a un amigo o a familiares sobre la donación de órganos si no es un personal de enfermería, que es el que está a pie de cama y está en contacto con familias y con los equipos de trasplante. Como se ha dicho, España ocupa un primer puesto en tasas de donante por millón de población, pero aún así nos faltan órganos. Nos falta para satisfacer la cantidad de trasplantes que necesitamos para cubrir las necesidades de enfermos crónicos o terminales que están en una lista de espera, esperando esa llamada y que a veces cuando llega es demasiado tarde. Y ellos dependen de la formación y de la iniciativa de médicos y enfermeros que somos los que estamos en contacto con las familias de los potenciales donantes. Con frecuencia, los coordinadores contemplamos con estupor cómo se entierran órganos procedentes de donantes cuyas familias dijeron no a la donación, siendo esta causa el cuello de botella de la actividad trasplantadora. El modelo español de trasplante garantiza una igualdad de oportunidades al ciudadano y un reparto justo de los órganos para trasplante. Pero si estamos dispuestos a recibir un órgano para trasplante, si lo necesitamos, ¿por qué todavía el 20% de las familias dicen no a la donación? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esto no se fabrica en un laboratorio. Necesitamos de que la gente se conciencie que donde vamos en 48 horas no somos ya nada. Y necesitamos órganos para cualquiera de nosotros necesitar. Cualquiera de nosotros. Y esa es la concienciación que todos queremos hacer. Debemos de bajar esas tasas de negativas todavía. Desde que Roy Carnell descubriera la ciclosporina, que es un fármaco derivado de un hongo, que tiene la capacidad de bloquear los linfocitos T, que eran los responsables del rechazo, ya se puede decir que el trasplante es una actividad médico-quirúrgica completamente establecida como tratamiento de enfermedades que amenazan la vida o la salud de las personas. Pero también es un reto para todos los profesionales sanitarios y es el resultado final de un proceso que comienza con la donación de órganos. Y esta actividad médico-quirúrgica tiene como principal connotación es que, como ha dicho Pablo, por muchos recursos materiales y humanos que se pongan, necesitamos de la sociedad. El elemento clave es la sociedad, porque, evidentemente, sin donantes no hay trasplantes. Voy a intentar transmitiros de todo el proceso que se vive desde que se detecta un donante en muerte encefálica hasta que esos órganos donados entran en la cavidad de los receptores que van a ser trasplantados. El proceso de donación está condicionado por tres circunstancias, porque el número de fallecidos en situación de muerte encefálica es escaso, por las negativas familiares y por la detección del donante. Nada podemos hacer sobre el número de fallecidos en muerte cerebral, no pretendemos que las personas que mueran más, todo lo contrario, pero sí trabajar sobre los otros dos condicionantes. La detección del donante es la labor fundamental de los coordinadores de trasplante. Tenemos que tener una información diaria y precisa de los posibles donantes que ingresen en las unidades generadoras, como son las UCIs y la reanimación, que puedan evolucionar a muerte cerebral. Ponemos en marcha protocolos de función hepática, renal, cardíaca, serológica, así como ecografías y pruebas de imagen que pudieran contraindicar la donación.
Una vez que tenemos el donante ya tipificado, establecemos, siguiendo unos criterios clínicos, instrumentales y diagnósticos establecidos por la ley, la situación de muerte cerebral. ¿Pero qué es la muerte cerebral? Es un concepto que tenéis que tener muy claro para saberlo transmitir a la familia. Es el cese irreversible de la función cardíaca, tanto cerebral como cortical, donde la función cardíaca y respiratoria son mantenidas mediante soporte ventilatorio. Su fiabilidad es total y absoluta. Nadie sobrevive a la muerte cerebral. De hecho, cuando las familias no donan, inmediatamente se retiran las medidas de soporte, porque no tiene ningún sentido estar manteniendo ya un cadáver. En el momento que ya tenemos el diagnóstico de nuestro potencial donante, controlaremos el mantenimiento del donante para garantizar la viabilidad de los órganos susceptibles de ser trasplantados, porque sabemos que una vez que se produce la muerte encefálica, el deterioro somático del paciente es cuestión de horas y puede terminar en una parada cardíaca y ya no ser útiles esos órganos para trasplante. ¿Qué necesita grandes rasgos, dado que se van a realizar ahora las clases de mantenimiento del donante y se explicará de manera más exhaustiva, pero a grandes rasgos, ¿qué necesita el donante para ser mantenido? Un soporte continuado de la función cardíaca, una ventilación mecánica y una adecuada perfusión tisular. Es decir, a partir de ahora ya no trabajamos para esa persona, para el que hasta ahora era paciente, ya es un donante y ya tenemos que trabajar para que esos órganos sean viables y funcionen de maravilla en las personas que van a ser trasplantadas. A partir de ese momento, el médico responsable del hasta ahora paciente va a comunicar exclusivamente la situación de muerte cerebral a la familia. Y a partir de ese momento es nuestra responsabilidad tomar contacto con la familia para hacer la solicitud de donación. O sea que a la entrevista de comunicación de muerte, nosotros, el equipo de coordinación, entramos con el médico responsable del paciente para ver cómo ha sido la información, cómo se realiza la información de muerte cerebral y cómo ellos la perciben. La comunicación de malas noticias siempre requiere un trato especial, y más en el contexto de la donación. Necesitamos de un lugar adecuado, donde ellos puedan vivir su dolor, tengan su intimidad, puedan tener las manifestaciones de duelo. Imprescindibles, apagar los móviles cuando se entre a hablar con una familia. Pero la comunicación de una mala noticia siempre necesita del manejo de las habilidades básicas de la comunicación para enfrentarnos con éxito a una situación límite. Dichas habilidades es la comunicación verbal y la no verbal. Con la comunicación verbal vamos a transmitir la información a la familia, que se hará de una manera clara y honesta, sin tecnicismos, huyendo de palabras técnicas, a veces para enmascarar la palabra muerte. La muerte no se puede maquillar, no se puede soltar a bocajarro, pero si nos escudamos en que el edema cerebral ha desplazado el ventrículo y produce una situación irreversible, no se están enterando que su ser querido ha fallecido. Huiremos de preguntas cerradas, hablaremos con preguntas abiertas, porque son las que invitan al diálogo, y nosotros necesitamos saber cómo era la persona fallecida para así argumentar nuestra solicitud si previamente el donante no la había manifestado. Utilizaremos parafrases, que son la repetición no literal de lo dicho por el receptor. Haremos con ellos reflexión de sentimiento y reflejos de emociones. Huir siempre de preguntas cerradas, porque son las que se contestan con un sí o con un no. Con las preguntas abiertas, que son las que empiezan por pronombres y adverbios, cómo pasó, cuándo, que invitan a conocer
cosas del fallecido. Pero hay otra manera de comunicación, que es la comunicación no verbal. Con ella también transmitimos sentimientos y emociones. Pero entre ambas tiene que haber coherencia, como son el contacto ocular, que intensifica las emociones y sincroniza el diálogo. Mirar es comunicar. Es importante mantener la postura. Nunca se debe dar una mala noticia de pie, ni con los brazos cruzados y recostados hacia atrás. Una postura un poquito hacia adelante, que indica acercamiento. Debemos de estar todos sentados en el mismo plano, nunca como estoy yo, con una mesa por medio, sin barreras, para que indique un poquito de acercamiento. Un discreto movimiento de cabeza hacia adelante indicarán que los mensajes están siendo atendidos. Practicar la escucha activa, dejarles hablar, que manifiesten su dolor, oír lo que dicen de su ser querido. Un discreto ademán, tocarles, creará un clima de empatía para hacer nuestra solicitud. Es importante cuidar el tono de voz. Una voz suave, clara y audible comunica calidez. Tener en cuenta que la solicitud de donación supone una situación difícil para los coordinadores de trasplante, que vamos a intervenir en un momento de crisis emocional rápida y repentina, que suele ser la más común en la donación y que origina un duelo de mayor calibre. La solicitud de donación, ha sido descrita en la literatura como la pregunta más complicada, realizada en el momento más inoportuno a la familia más desdichada. Sabemos que las familias que sufren una pérdida pasan por varias fases que las aglutinamos en una, que es la negación de la muerte, en la cual es frecuente oírles decir: no es posible, no me lo creo, esto no está pasando, la fase de negación. Y en otra fase, que ya es la aceptación de la realidad de la muerte y que va a producir un gran desorden emocional, con todo tipo de manifestación del duelo: llanto, rabia, gritos, histeria. Todo ello va a formar parte del proceso de duelo. En ambas fases es difícil, por no decirte imposible, la toma de decisiones. No podemos hablar de donación cuando todavía no saben, no aceptan que su ser querido está muerto, cuando están llorando, están gritando. Hay que darles tiempo. Nunca manifestar prisas, aunque sabemos que tenemos cierta prisa, porque mantener de manera artificial ya un cadáver es bastante complicado a veces para los médicos de intensivos. El objetivo nuestro es que los afectados se sientan ayudados, comprendidos y escuchados. Vamos a favorecer la expresión de sentimientos, vamos a facilitar la toma de decisiones, vamos a ayudarle en el proceso de duelo. ¿Pero qué es el duelo? Se describe en la literatura pues, como una catástrofe psicológica que afecta a todo el contexto de la persona. Se describe como una respuesta adaptativa a la pérdida. Es algo único y personal. Nadie vive dos duelos iguales. Es una experiencia global que afecta a todo el contexto de la persona. Y es una experiencia ambivalente. Elaborado de una manera natural permite adaptarse a la pérdida, pero mal elaborado se cronifica y va a ser necesario ayuda psiquiátrica. Un conocimiento científico del duelo nos permite ayudarles a las familias en este proceso. ¿Cuáles son los objetivos del duelo? Aceptar la pérdida, dar expresión a los sentimientos e identificarlos, y resumiendo es adaptarse a la vida sin el ser querido. Cuando se cumplen los objetivos del duelo, el duelo se resuelve de una manera natural. Nuestra intervención está definida para ayudar a las familias en este proceso y para favorecer la toma de decisiones. La toma de decisiones que estamos ahí para solicitar la donación.
La entrevista familiar constituye el eje central del proceso de donación. Es ahí donde nos la vamos a jugar. Es una conversación bidireccional con un receptor, que es la familia, y un emisor, que somos nosotros. Una buena entrevista debe tener 3 ingredientes. Ha de ser abierta, con participación del emisor y del receptor, adaptada al ritmo de la familia, a su nivel cultural y al ritmo de asimilación de la pérdida. El ritmo lo van a marcar ellos, nunca dando sensación de prisa. Ha de tener una dirección, que es cómo se desarrolla la entrevista, la forma que el coordinador va a presentar el contenido de la entrevista, utilizando, como hemos dicho, todas las técnicas de comunicación que hemos visto hace un momento. Y ha de tener un contenido. Sabemos que tenemos que tener los temas muy bien identificados. Estamos ahí para hablar de muerte encefálica, estamos ahí para hablar de donación, de solidaridad, de generosidad. Pero ¿cómo podemos hablar a una familia de donación cuando acaba de perder a un ser querido? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Parece que hacerlo inmediatamente, de comunicar la muerte, parece insensible, ¿verdad? Pero no disponemos de tiempo. De todas maneras, cada familia nos va a demandar un tiempo de asimilación de la pérdida. Hay familias que en 1 hora podemos hablar de donación y otras vamos a necesitar 5. Mientras haya explosión de sentimientos, no te van a escuchar. No podemos establecer, como he dicho, ni tiempos ni reglas. Lo que tenemos que tener claro es que antes de hablar de donación, tenemos que percibir, y lo haremos repitiendo de nuevo, qué es la muerte cerebral, que ellos entiendan que la muerte cerebral es la muerte real de las personas, que hay 2 maneras de morir: cuando se para el corazón, pero realmente una manera de estar muerto, cuando ya cesan las funciones del cerebro. Y lo haremos de una manera clara, sencilla y honesta, huyendo de tecnicismos, como os he dicho, explicándoles muy bien cómo se van a encontrar a su ser querido cuando pasen a verlo a la unidad de intensivos, porque la muerte encefálica no tiene unos signos como tienen los pacientes que fallecen por muerte cardíaca. No hay livideces, están fríos los pacientes que fallecen por muerte cardíaca. Sin embargo, en la muerte cerebral, el aspecto, ellos lo van a ver lo mismo, dado que se mantiene con latido cardíaco, que van a ver cómo tiene función respiratoria, dado que hay un respirador, se mantiene con una mantita eléctrica, de manera que ellos no van a notar diferencia. Pero esto hay que explicarlo antes de que pasen a verlo, porque si no vas a encontrar que van a decir, está respirando, funciona el corazón, luego entonces está vivo. Cuando ellos pasen a la unidad a verlo, se les tiene que decir que no van a encontrar diferencias a como lo habían visto en la visita anterior. Cuando ya vemos que lo han entendido, es cuando se podrá hablar de donación y trasplante. Expliquemos cómo es el proceso de donación, que es una cirugía y que el cadáver se les va a entregar a la familia sin signos externos visibles. Eso les tranquilizará. Vamos a ofertar la donación como una alternativa de consuelo, porque así nos lo han manifestado otras familias que han vivido el mismo proceso. Dejémosle manifestar su dolor. No olvidar que estamos ahí para prestar relación de ayuda en primer lugar, para dar una ayuda especializada y que establezcan las bases de duelo. Y estamos ahí para solicitar la donación. Nuestra actitud de escucha, de respeto y de ayuda puede ser a veces la clave del éxito o el fracaso. Y el éxito o el fracaso, la traducción va en vidas.
Si fracasamos, pues igual un donante multiorgánico, un donante joven, pues se pueden evitar hacer y condenar a veces a 5 o 6 personas y un montón de tejidos que se pueden proporcionar. Fijaros la enorme responsabilidad que esto conlleva. Resumiendo a lo que hemos dicho, la solicitud de donación implica una relación de ayuda antes, durante y después de nuestra solicitud. Tener en cuenta que nuestra profesionalidad va a ayudar a decidir la donación a familias que están viviendo una situación límite que nunca se habían planteado vivir, porque esto es más fácil cuando las personas han manifestado a sus familiares el que quieren ser donantes. Va a evitar pues muchísima de la parte esta tan tremenda de no saber qué hacer en un momento que emocionalmente están muy afectados y que la toma de decisiones está muy mediatizada. Si la autorización es positiva, pues pasamos a firmar los trámites legales que se harán. El certificado de muerte encefálica en el contexto de la donación lo firmarán 3 médicos no implicados en los equipos de trasplante. En caso de muerte violenta o accidental, el tercer médico será el médico forense. Comenzaremos a montar la logística de la extracción y la logística de los trasplantes. Si la autorización es negativa, normalmente pues no tiramos la toalla al primer abordaje, les dejaremos un tiempo para volver a replantear la situación. Hay veces hay que darles tiempo y algunas negativas pues se han revertido después de horas y tal, que lo vayan madurando y que estés con ellos. Si al final es negativa, pues se lo comunicamos al médico que esté de guardia en la unidad para que, como hemos dicho, retire las medidas de mantenimiento. Se les da la gracia a la familia por habernos escuchado y se les mantiene en la salita donde estaban, viviendo su duelo hasta la parada cardíaca del donante y que se lo pueda llevar ya a la funeraria. Y en muchos casos ofrecemos también nuestra ayuda en los trámites funerarios. Aquí os he puesto mayoritariamente las causas de donación de las familias, aunque ya, pues por no comprender la muerte cerebral, la verdad es que ya hace años que no hemos tenido ninguna negativa. Al final creo que se lo explicamos muy bien, porque ninguna negativa es por no entender la muerte cerebral. En las malas experiencias que ha habido en el hospital, cuando a veces que ha tenido en la familia, en nuestro hospital o en otro hospital, o con el 061, los que no han llegado a tiempo y la familia pues viene muy cabreada porque piensa que si lo hubiesen recogido antes pues se habría podido salvar, aunque no siempre es así, porque a veces son hemorragias o traumatismos tan sumamente graves que con ayuda o sin ayuda inmediata pues no se habrían, pero nunca podemos entrar en confrontación con ellos. Si ellos tienen ese rechazo al hospital, lo que trataremos de hacerles ver que pueden utilizar todos los medios legales que ellos quieran, pero que las personas que están en una lista de espera son inocentes y no son responsables de la mala praxis que a veces se haya podido hacer en algún hospital o los mismos profesionales, ¿no? El temor a la mutilación ya lo explicamos muy bien y además nos comprometemos en que el cadáver tenga una presentación estética correcta, porque incluso cuando hay donación de tejidos, véase los huesos, fémur, húmero y demás, el cadáver se va a reconstruir con prótesis y el aspecto físico a la hora de dárselo a la familia pues va a ser exactamente igual que si no hubiese pasado, no hubiesen donado los huesos, ¿no? Que es lo que más, porque los órganos de la cavidad abdominal pues realmente pues se sutura, es una intervención como si el donante hubiese sido operado de estómago, ¿no? Pero en el caso de los huesos pues sí quedarían los miembros con una flacidez, que eso es reconstruido por los traumatólogos para que la familia pues no note una mala presentación estética. Realmente las dos causas importantes de negativas
muy difíciles y casi nunca las podemos revertir, es la que ya se conocía, el deseo del fallecido. Sí debemos de investigar en qué contexto se ha producido esa negación, porque muchas veces por una mala noticia en la prensa o en la televisión sobre comercio de órganos en alguna película o sí que sea un tema de decir, pues yo, si a mí me pasa algo, a mí que no me toquen pues para que luego los vendan o algo así, ¿no? Que en España, vamos, eso es ficción al 100%, pero cuando hay una mala noticia, pues ha habido veces que en ese contexto pues se ha dicho no quiero ser donante y luego pues debemos de investigarlo porque es así es posible que se pueda revertir a no ser ya una negativa del fallecido meditada y ningún familiar pues lo va a contradecir, ¿no? Y luego la negativa asertiva, que es no porque no. Que no lo toquen y no hay un razonamiento, con lo que nunca puedes rebatir. No porque no. Es la situación más difícil y la que ningún coordinador hay manera de revertir, porque es la sin razón, ¿no? El proceso de donación va a culminar en la estación de órganos, que va a poner en marcha un gran diseño logístico en el que nada puede fallar. El proceso de donación, el proceso de extracción, lo vamos a dividir en unas fases. En una primera fase vamos a tomar todos los datos del donante, la historia clínica, los datos, las medidas antropométricas y se van a dar a la Organización Nacional de Trasplante. Ellos valoran las posibles urgencias. Lo que se considera como urgencia cero es la prioridad nacional, que cualquier persona que esté en urgencia cero, cualquier órgano, cualquier donante que se produzca en cualquier hospital del país va a ser enviado, va a ser extraído para esa persona que lo necesita. Si no hay ninguna urgencia cero, el hospital que tiene el donante se quedará, si tiene receptores adecuados, se trasplantarán todos esos órganos si es que tiene un programa de trasplantes abierto. En el caso nuestro, se trasplantarían todos los órganos, a excepción de pulmón, que se ofertarían a la Organización Nacional de Trasplante, que ellos dirían al hospital que le corresponde y vendrían a nuestro hospital a realizar la extracción de pulmón. En una segunda fase, en la cual ya vamos a organizar pues, todos los medios materiales humanos, garantizamos lo primero, que el donante esté bien mantenido y empezamos a localizar a los equipos que van a realizar la extracción. Primero, personal de enfermería, que son los primeros que van a llegar a montar el quirófano de una extracción. A ellos siempre le tenemos que explicar los órganos, los equipos que van a trabajar, ¿no? Para que cada equipo que tiene su caja específica de material quirúrgico, pues lo tenga todos los operativos bien preparados. Cuando tengamos ya el quirófano de garantías, que el quirófano esté preparado, supervisamos el mecanismo de transporte del donante a quirófano y preparamos la documentación clínica. Cada órgano o cada equipo que va a realizar su extracción y se va a llevar esos órganos van a tener la documentación necesaria, tanto la serología del donante, el grupo sanguíneo, una epicrisis, un resumen de la historia clínica y, en el caso de los donantes pulmonares, gasometría reciente, placa de tórax, y en el caso de los donantes cardíacos, aparte tendrán una una ecocardiografía que el equipo se llevará. En una tercera fase ya se da alerta a los enfermos perfusionistas. Cada equipo tiene un enfermero que va a venir a perfundir junto con el cirujano que corresponda en ese órgano, a perfundir los líquidos de preservación de esos órganos. Se alerta a los cirujanos que van a realizar la extracción, se les exige una puntualidad exquisita de los equipos en quirófano. Se proporcionan los medios de transporte adecuados al aeropuerto. Si hay equipos visitantes, se envía ambulancia a la hora que vaya a llegar el avión con el equipo pulmonar o cardíaco o el equipo que venga si hubiera alguna urgencia. Y, por fin, la llegada del donante al quirófano, que para los equipos de coordinación supone
un respirar, porque ya está el donante en una zona de máxima seguridad, que en el caso de producirse una parada cardíaca, inmediatamente los cirujanos hepáticos empezarán a perfundir los líquidos de preservación, de manera que por lo menos salvar hígado y riñones y no perder todo el donante, ¿no? Y luego ya en una cuarta fase, ante una extracción multiorgánica, es necesario que los cirujanos y los equipos se adapten a una norma estricta de conducta quirúrgica para facilitar los órganos, la extracción de los órganos donados y que se evite la isquemia fría, que es la isquemia caliente, que es de lo que todos huimos. Empieza el cirujano hepático con una laparotomía para hacer la extracción de los órganos abdominales y continúa el cirujano torácico con una toracotomía para hacer la extracción de los órganos procedentes de la cavidad torácica, como pulmón y corazón. Los órganos que salen primero es el corazón, el que menos isquemia aguanta, luego pulmón, hígado, páncreas, riñones y, por último, los tejidos. Las córneas y el último que entra son los traumatólogos. Cuando ya tienen el cadáver limpio, empiezan entonces a hacer la extracción de huesos y tendones, el equipo traumatológico. Durante todo este proceso, la atención a la familia, como hemos dicho, antes, durante y después de nuestra solicitud. Estar pendiente de ellos si están en el hospital, informarle bien las horas en que lo hemos pasado al quirófano, cómo van las cosas, tiempo previsto de esperar, si necesitan algo, si necesitan un zumo. Ahí estamos para atenderles también a la familia y no olvidarnos de ello. Preparamos los medios de transporte, lo tendremos ya en la puerta del hospital, porque en el caso de la extracción cardíaca, si viene un equipo por un código 0 a llevarse el corazón para trasplantarlo en un hospital de aquí, fuera de la provincia, la ambulancia tiene que estar preparada porque en el momento que clampen y cojan el corazón, el equipo sale, porque tienen 4 horas desde que el corazón sale hasta que vuelve a latir en el receptor. Tendremos informada a la Organización Nacional de Trasplante sobre la hora que pasa el donante a quirófano, el momento, el tiempo de clampaje, porque a partir de ese momento es cuando empieza a correr la isquemia, porque ya si hay equipos que van a poner el pulmón o el corazón en Madrid, en Bilbao, donde sea, esos equipos ya tienen los receptores para nada más lleguen, estar ya con el trasplante, con la extracción del órgano enfermo, sin hacer maniobras irreversibles, en el caso del corazón, para que no se pierda ningún tiempo. Como hemos dicho, supervisamos la presentación estética, que se lo hemos prometido a la familia, y todo lo que se haya prometido en el proceso de donación ha de cumplir. Si le hemos prometido, porque ellos así nos lo han solicitado, vestir a su ser querido, como sea, de comunión hemos vestido niños, ¿verdad, Ana? De comunión, de lo que ellos hayan querido, porque mucha gente no quiere que su ser querido salga del hospital con la frialdad de un sudario. Y como es lo poco que podemos hacer por ellos, pues se les ofrece muchas veces, si lo quieren vestido, nos traen ropa y se le pone. Y nosotros tenemos la obligación de supervisar que el cadáver vaya a la familia con la presentación idónea, bien limpio, bien preparado, para como así les hemos prometido, ¿no? En el caso de muerte accidental o muerte violenta, enviaremos la documentación al juzgado. Hoy día ya se hace a través de FAS, donde el juez nos contestará autorizando la donación. Y custodiamos los órganos que no se vayan a poner en ese momento, sobre todo órganos o tejidos, como son las córneas, que se implantarán al día siguiente o el día después, porque eso ya es un tejido, no corre la isquemia, y los riñones, porque los enfermos que no se ponen inmediatamente, como el caso del hígado, del corazón, que estamos a veces trabajando con 3 o 4 quirófanos
huérfanos casi simultáneos, el de la extracción, el hepático y tal, porque los receptores renales, previo al trasplante, tienen que estar dializados. Entonces, muchas veces, mientras el periodo de diálisis, la responsabilidad de la custodia de esos órganos es nuestra. Imaginaros si de pronto se pierde una nevera con un riñón, pues las connotaciones que eso podría traer, si se los han llevado, lo han vendido, o sea, eso es nuestra responsabilidad y estarán bajo nuestra custodia. Una acción coordinada de los hospitales extractores con los implantadores llevados a cabo por los coordinadores de trasplante va a permitir un intercambio adecuado de órganos y tejidos para su mejor optimización, y es responsabilidad de los coordinadores que dicha acción se lleve a cabo de una manera rápida, ordenada y eficaz. Durante todo este proceso, pues ya casi simultáneamente estaremos montando todos los operativos después de los respectivos trasplantes. Localizaremos los receptores una vez que están seleccionados por la historia clínica en las listas de espera, los respectivos cirujanos o médicos que gestionan esas listas de espera, y nosotros llamaremos a los posibles receptores a casa para decirle que con prontitud se personen en el hospital. Luego a los equipos de enfermería, auxiliar y celadores, que van a venir a montar los diferentes operativos, que, como hemos dicho, cada equipo, cada órgano tiene su equipo específico. Anestesistas, personal quirúrgico, personal de laboratorio, banco de sangre va a estar cubriendo toda la extracción y los diferentes implantes, personal auxiliar y el 112 que colabora muchísimo con nosotros cuando hay estas movidas, ¿no? Terminaré diciendo pues, que la obtención de órganos para trasplante es un deber profesional, es un ejercicio de solidaridad y es un trabajo en equipo para y por la vida. Y yo lo describo pues, como una carrera contrarreloj en pro de la vida. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Yo creo que ahora es el turno de preguntas. Es una ocasión de oro para poder preguntar cualquier duda que tengáis. Yo creo que ha comunicado muy bien, magistralmente, cuál es su trabajo, es su diario. ¿Cuál ha sido la ocasión que recuerdes que has enlazado un donante con otro o mayor número de coincidencias de donantes? Un agosto, ¿cuántos fuimos? 4 donantes en 2 días. O sea, aquello no podíamos, estábamos a anillo de guardia y es que llevábamos 48 horas que verdaderamente que ya no éramos personas. Claro, fue en agosto, nuestra otra compañera estaba de vacaciones y saltó la noticia a la prensa. Y entonces ella que estaba, nuestra amiga María José, nuestra compañera María José, que estaba en la playa y de pronto ve la risaca, 4 donantes y tal. Claro, llamó y dice, pero bueno, y yo me puse a llorar directamente, estaba tan agotada, pero era sí o sí, o sea, teníamos que continuar como fuera. Y ella ya vino, inmediatamente se vino de sus vacaciones a cubrir todos los trasplantes respectivos que había a continuación, porque físicamente estábamos totalmente derrotadas. Pero bueno, es lo que toca cuando son estas circunstancias. No son muy normales, pero que a veces las personas, como dice Pablo, se mueren cuando se mueren, no cuando los podemos programar. Yo espero que os haya quedado claro, y si no, decirlo así, porque, como os he dicho, vosotros sois el eslabón de transmisión de la información a la sociedad, y ya también os invito a que trabajéis con trasplantados, que es precioso. Rosa, yo te quería preguntar una cosa. Con todo lo que has ido comentando de la situación que viven los coordinadores a la hora de solicitar el órgano, las negativas familiares que se producen, y viendo que ha sido el centro de la risaca los que habéis llevado de alguna manera la medalla en ese sentido este año, ¿no? En realidad se necesita una formación especial para poder hacer esta actividad dentro de lo que es
creo que igual la coordinación de enfermería, la coordinación médica, a la hora de solicitar el órgano, o eso lo puede hacer cualquiera. No, previo a formar parte de los equipos de coordinación, pues lógicamente necesitamos un avistamiento y una formación en la comunicación de mala noticia y en el contexto de la donación. Ahora mismo se están formando con nosotros 2 nuevos compañeros, pues se han jubilado 2 compañeras nuestras y llevamos casi un año formándolos y aún pues no pueden estar solos. Esto necesita mucha formación y luego, por supuesto, también un perfil determinado. Participar de tantos duelos causa una mella. Si no estuviera la satisfacción posterior de ver los resultados tan maravillosos de las personas que han vuelto a vivir. Es que yo estaba en digestivo, pues antes de empezar el trasplante, y durante muchos años veías cómo ingresaban una vez y otra vez, de todas las edades, y eran pacientes que sabías y se nos morían. Unos en coma, el enfermo hepático era tremendo, y veías que venía una vez y a la siguiente decías, a la siguiente no va a llegar. Y a partir de comenzar el trasplante, ver cómo esas personas, es que a los 3 meses es que eran otras personas, y es que han vuelto, las chicas que eran jóvenes han vuelto a ser madres. El que era deportista, tenemos 2 o 3, un trasplantado cardíaco, otro renal, que ha participado en Olimpiadas. Un paciente renal en la unidad nos trajo la medalla olímpica que consiguió, porque eso era un reto importantísimo. Es que vuelven a tener una actividad que hacía muchos años ellos no recordaban tener. Y eso te motiva a la hora de trabajar con los pacientes, con las familias que están en los procesos de duelo, ¿no? Ver lo que conlleva después, cuando se obtiene esa donación, pues los resultados que después tienes en planta, ¿no? Y es que el trasplante es volver a vivir, es el milagro de los trasplantes que describe el director de la Organización Nacional de Trasplante, Rafael Matessar, con mucha brillantez, porque es así, es el milagro, cómo a partir de la muerte se puede generar vida. Bueno, yo soy Ana San Martín, buenas tardes. Yo también creo que una parte importante, ¿verdad, Rosa?, es lo gratificante que es para las familias. Las familias que, como ha descrito también Rosa, pues en un momento de no ser que lo tengan muy claro, porque el fallecido lo hubiera manifestado y tienen sus dudas, muchas dudas y tal, y bueno, y hasta incluso los que han presentado una negativa al principio y se ha podido revertir, pues lo que les gratifica luego pensar que ese familiar tan querido que ya se ha ido, pues no se ha ido del todo. No se ha ido del todo porque sigue viviendo en otras personas a las que le ha dado vida, y nosotros se lo hacemos saber porque siempre les escribimos una carta dándole las gracias en nombre de esos pacientes que han recibido sus órganos y no pueden hacerlo porque la ley no permite que se conozca el origen de esos órganos. Lo pueden saber, pero no a través ni del hospital ni de nosotros. La ley no lo permite. Pero bueno, pues le podemos decir, Pedrito sigue vivo porque respira en un enfermo de su misma edad en este momento en Madrid. O su corazón sigue latiendo aquí en Murcia porque aquí en Murcia, de aquí fue el paciente que recibió sus órganos. O sea que si es gratificante para nosotros, pues para las familias también. Y eso lo sabe Rosa muy bien porque en más de una ocasión pues nos han llamado en una semana, dicho, ay doctora o Rosa, mire, estoy tan arrepentido porque si fuera ahora, pero en aquel momento pues no me dejó ver, porque ya lo ha dicho ya muy bien, es un momento tan doloroso. Y luego, sobre todo, si se produce una muerte inesperada, porque si es un proceso largo o que se veía venir o ha sido una estancia, pero ¿quién le dice a un padre que su hijo de 18 años ha salido de casa ayer y hoy le estoy pidiendo los órganos? Hay que ponerse en el lugar de ese familiar.